Tu vida está en tus manos. Compartimos información, consejos y datos de salud pública en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de Intervenciones Colectivas de Támesis. Un espacio de la Administración Municipal Támesis nos pertenece desde la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y la Casa de la Salud S. Hospital San Juan de Dios de Támesis. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Cordial saludo a todas las personas que nos ven el día de hoy. Recuerden que eso hace parte de Tu vida está en tus manos del Plan de Intervenciones Colectivas. Mi nombre es Valeria Ceballos Restrepo, psicóloga practicante del hospital. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como se han dado cuenta, hemos abordado ya un poco este tema. El día de hoy tenemos un enfoque en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes relacionados a la alimentación, al buen desarrollo, y tenemos como invitada a Ana María. Ana María, buenos días. Hola Vale, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, es muy importante el tema del cual quieres hablar, porque la alimentación es un derecho fundamental y me alegra ser parte como de este conversatorio para saber un poquito como más sobre esto. Bueno, en este momento es importante recordarles que pues, los niños, niñas y adolescentes son las personas consideradas menores de 18 años, ¿cierto? Ya dependiendo, niños y niñas van como de los 0, más o menos 7, 8 años, 9 años, y de ahí en adelante se consideran jóvenes. Pues últimamente se ha partido mucho esto como de jóvenes adultos, prejóvenes, pero bueno, lo importante es tener claridad que los niños, niñas y jóvenes van del 0 a los 17 años. Cuando ya cumplen 18 años son mayores de edad. Entonces decías, Ana, hablando un poco sobre los derechos, pues hemos comentado que los niños, niñas y adolescentes tienen muchos derechos. Uno de esos es como el derecho al buen desarrollo, a crecer en un ambiente sano, a no ser separados por los padres, una cantidad de derechos. Pero hoy me gustaría, Ana, que enfoquemos por qué crees importante el hecho de una buena alimentación como derecho. El derecho a la alimentación, Vale, es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Entonces acá comprendemos tanto niños como adultos. ¿Por qué nos enfocamos más en la población de niños? Porque el derecho a la alimentación en ellos permite que se dé un adecuado crecimiento y desarrollo. Entonces realmente hoy en día los padres o los cuidadores deben garantizar que el niño tenga acceso a esos alimentos. Lastimosamente vivimos en un país, pues los países como desarrollados tienen hambre, ¿cierto? Entonces se ve que hay poblaciones que aguantan hambre, pero también eso va mucho de la parte cultural. Entonces en muchas comunidades, por ejemplo, Vale, no creen en la salud como tal. Entonces al no tener ese concepto de salud, este derecho a la alimentación pasa a un segundo plano para esas comunidades, porque los niños están en desnutrición, los llevan a los hospitales y no dejan que los atienda, por ejemplo, un personal de nutrición, un personal médico, no dejan que los atiendan por el simple hecho de que asocian eso con la muerte. Si entra a un hospital, no sale de ahí. Entonces mira aquí cómo están vulnerando ese derecho con una creencia o una ideología que pues, se ve mucho en estas comunidades, por ejemplo, las comunidades de La Guajira, y empiezan a vulnerar ese derecho por esas fuertes creencias que ellos tienen. Entonces eso me parece un tema muy importante a tratar, lo que estás haciendo, porque debemos de dejar claro que todos tienen derecho a una alimentación sana, una alimentación equilibrada, que contenga todos los grupos de alimentos, todos los nutrientes, porque sabes que eso va a ayudar, por ejemplo, tú desde la parte de psicología, con el desarrollo del cerebro, que es la parte neurológica. Por eso también es tan importante esta alimentación. Bueno, no solo con el desarrollo neurológico, también con el desarrollo del mismo cuerpo. No sé si me equivoco, pero muchas veces la gente cree que la masa muscular, el cuerpo, eso crece como con la edad, y no, tú me lo confirmas,
y si me equivoco también me lo dices, que una buena alimentación ayuda también a que el cuerpo crezca, los músculos crezcan y por ejemplo nos podamos sostener, podamos tener movimientos. Entonces, ¿es cierto o lo que digo en este momento es mentira? Claro, vale, eso es cierto que la alimentación contribuye a que los niños empiecen a desarrollar. Entonces no es simplemente que voy creciendo y voy ganando masa muscular, entonces estoy bien, no. La alimentación y todos los nutrientes que vienen en los alimentos nos ayudan con la parte muscular, les ayudan a los niños, por ejemplo, en la reparación de tejidos cuando ellos se caen. Entonces, por ejemplo, la parte de la proteína, que es la que viene en la carne. Entonces, ¿a qué nos ayuda? A que empiecen a almacenar la energía en el músculo. Entonces, todo eso ayuda como a que ellos puedan tener la energía suficiente para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Por eso es tan importante este derecho a la alimentación. Y yo, como te decía, lastimosamente, hoy en día es un derecho que está muy vulnerado. ¿Vulnerado por qué? Por creencias, vulnerado por religión, vulnerado incluso por negligencia de los propios padres. Muchas veces uno ve casos donde los padres simplemente no alimentan a sus hijos porque no tienen tiempo o porque prefieren salir y hacer otras cosas y dejan a sus niños encerrados, sin comida. Entonces mira qué grave se vuelve esta situación y cómo estos niños dejan de tener acceso a una alimentación simplemente por todos estos factores que relacionamos, factores psicológicos, factores religiosos, factores de simplemente personalidades de padres que no quisieron tener a sus hijos, entonces niegan la alimentación. Entonces mira que es muy importante como empezar a integrar todas estas ramas, salud, psicología, medicina, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta esto y siempre tratar nosotros como profesionales de identificar estos casos. Muchas veces cuando hacemos controles, tú has visto en crecimiento, desarrollo, identificamos casos así. Entonces yo te digo, vale, mira, me parece que pasa esto con este niño. Mira cómo es importante integrar todos los profesionales y que entre todos aprendamos a identificar qué pasa con los niños y poderle decir al profesional competente para empezar todos a hacer un manejo. Por eso es un derecho tan fundamental. Y es no solo el profesional competente, sino también como tú lo dices, la integración de todos los profesionales. Muchas veces creemos y hasta lo afirmamos que estos temas de derecho, por ejemplo, son temas solo de abogados, que los abogados deben como ser los únicos que acompañen estos procesos. Y no, pues aquí estamos hablando de derechos, pero son derechos de los niños, niñas y jóvenes, y como familias, como sociedad y como Estado tenemos la capacidad de que si en algún momento estos derechos se están vulnerando, decirle a alguien que nos acompañe, instituciones como la policía, instituciones como la comisaría, pues como en alertar a las personas de que los niños no están creciendo en un ambiente sano, ¿cierto? Me gusta mucho lo que dices sobre la cultura, sí, como encontramos en La Guajira. Lo triste de eso es que muchas veces de pronto llegar a intervenir en estos lugares, en estos espacios es muy complicado. ¿Por qué? Porque ya hay una cultura establecida y hay culturas que lo que tú decías no permiten como la intervención por la ideología que ellos tienen. Exacto, exacto. Y pues lo quiero mencionar en este momento, pues porque es que nos demos cuenta de que hay cantidades de culturas, hay cantidades de lo que tú decías, de situaciones donde la religión también influye. Pero creo que es tiempo de que pensemos desde el bienestar, desde la salud, desde la protección. ¿La protección de quiénes? De esas personas menores de edad que son, y que lo hemos mencionado, son el futuro de nuestro país. Y son seres vulnerables, seres que a la final los moldean, son los adultos, entonces son niños, esos son niños que no tienen la capacidad de entender todavía pues muchas situaciones. Entonces es un poco triste a veces ver estas situaciones de desnutrición, por ejemplo, pero como dices, es algo de empezar a trabajar y que realmente la invitación sea eso, a que todos hagan parte de eso, no solo profesionales en salud, sino incluso la comunidad.
cuando se detecte un caso de estos, acudir a las autoridades pertinentes, me decías, por ejemplo, la policía, por ejemplo, entonces, o acudir a un profesional de la salud y comentar el caso que está, pues, como sucediendo, pero siempre estar muy atentos en pro de este derecho que es tan importante. Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Hambre Cero, que se ha propuesto como meta que no haya hambre en el mundo, pero mira qué ilógico, porque realmente no hemos erradicado el hambre, y erradicar el hambre es algo difícil, o sea, es una meta que incluso se propuso al 2022, estamos en el 2020 y todavía tenemos unas tasas y unos índices muy grandes de desnutrición, por ejemplo. Entonces mira cómo hay que hacer una intervención muy fuerte y luchar todos día a día, no, como te decía, no solo profesionales sino comunidad, para realmente garantizar ese derecho a una buena alimentación. Y hablabas de la capacidad del niño que tiene de entender estas situaciones, y sí, la verdad la capacidad es muy leve a la que debería de tener. Entonces, si al niño nunca le han dado comida y pues nadie se ha preocupado por eso, el niño va a empezar a entender de que es algo normal que sucede en su cultura y que pues no deberían como preocuparse de eso. Entonces, más adelante crece con esta misma idea de que pues la alimentación no es algo prioritario, y como tú lo decías, Ana, una buena alimentación, una buena pues balance en cuanto a la comida nos permite, por ejemplo, estar activos el día a día. Entonces ahí vemos también cómo este efecto de una mala alimentación influye, por ejemplo, en otros derechos, por ejemplo, el derecho de la recreación. ¿Por qué? Pues porque considero, desde lo que conozco, de que si el niño no se alimenta no va a tener muchas ganas de salir a jugar, de salir a aprender, que es otro derecho que tienen los niños a la educación. Y pues si no tiene esas ganas, esa energía de aprender, de jugar, pues se están vulnerando otros derechos. Claro, por ejemplo, no dar un buen desarrollo escolar, porque es un niño que no se va a concentrar, un niño que, por ejemplo, en una materia como educación física no va a tener los alientos para hacer las actividades que se le pongan, o incluso simplemente para concentrarse. Entonces mira, claro, cómo la alimentación se liga a todos esos aspectos de la vida, y cómo al negar una buena alimentación o por razones, otros motivos también al no darla, empieza a afectar otros entornos de su vida, y lo que decías, que se vuelve para ellos tan normal. Entonces acá es como yo te decía, donde uno empieza a integrar ambos conocimientos, porque yo puedo tener un niño con desnutrición, pero me puedo dar cuenta, y me he dado cuenta en muchas consultas, Vale, que ni siquiera el problema está en la alimentación, el problema está en el hogar, en cómo se lleva con sus padres, cómo la relación con sus hermanos, si los tiene, si es un niño que dejan solo, cuál es ese acompañamiento familiar. Entonces muchas veces mira que uno desde la parte nutricional hace mucho por esos pacientes, esos niños que no están recibiendo una buena alimentación, cómo hace uno tanto por ellos, pero no ve resultados. Cuando ya uno empieza a mirar un poquito más, uno ve que es una parte psicológica. Entonces, ¿uno qué hace? Hablar con un psicólogo para que empiece también a trabajar eso y no se esté vulnerando ese derecho. Exacto, es súper importante ese acompañamiento que se debe realizar. Como tú lo dices, muchas veces ni siquiera es por falta de comida, sino por buenos acompañamientos, que ahí estaríamos hablando también de pautas de crianza. ¿Qué son las pautas de crianza? Por ejemplo, explicarle de una forma muy cotidiana de que el niño tiene límites, tiene reglas. Y por ejemplo en la comida, ¿cuáles serían esos límites y esas reglas? Que considero que un niño a las 8 de la mañana ya debe estar desayunando. Tener un horario por lo menos establecido. Exacto, tener un horario reglas, establecido, sí. Que no siempre puede comer un montón de dulces porque eso le hace daño, porque tampoco pues creería yo que está teniendo como una buena alimentación. Entonces sí, muchas veces creemos que por el hecho ya de darle un pan o de darle cualquier comida en cualquier tiempo, ya lo estamos alimentando y ya. Eso es muy importante, Vale. También hay que mirar calidad, que es lo que estabas mencionando, que haya una buena higiene en los alimentos. Muchas veces también hay una mala manipulación de alimentos, los padres entonces
por dar algo a la ligera no terminan dando algo nutricionalmente, que sea equilibrado, que sea variado. Entonces ahí también entra otro papel a jugar. Tenemos que tener una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada, con un buen valor nutricional, que incluya varios grupos de alimentos para garantizar realmente la buena alimentación de ese menor. Muchas veces uno que hace, enseña estrategias para las personas que tienen menos recursos, porque no es un secreto que hay inseguridad alimentaria en algunos hogares, hay hogares con menos recursos económicos y eso hay que entender, siempre hay que entender el contexto y la situación. Pero ¿qué puede hacer uno como profesional? Empezar a emplear estrategias, bueno, vamos a hacer huertas en casa, que ahí puedas cosechar tus propios vegetales, están estos programas, puedes transformar los alimentos, de un tomate puede salir una salsa de tomate. Entonces mira que realmente ha instaurado muchas estrategias para evitar que se vulnere ese derecho a la buena alimentación o a la alimentación, ¿cierto? Pero lo que pasa es que hay muchos factores en torno a eso que hace que no se dé todavía en un 100%, y estamos hablando de factores de todo tipo, incluso políticos, empezando por ahí. Entonces mira que son demasiados factores que no nos permiten garantizar al 100% ese derecho, pero si cada uno pone como su granito de arena, podemos llegar a garantizar en la mayoría de la población por lo menos un acceso a una alimentación adecuada. No tiene que ser la gran cantidad, no, pero uno empieza a buscar estrategias para por lo menos garantizar en alguna población esto. Ana, qué chévere esto que dices, porque es el aprovechamiento también de espacios, de compartir con los niños, porque creo que si se tiene una huerta, si se tienen cosechas en las casas, ¿por qué no decirle al hijo que también es pasar un tiempo con ellos? Que es otro derecho como el buen tiempo, el buen acompañamiento. Entonces, ¿por qué no decirle al niño, mira, me acompañas, obviamente tratando de ponerle tareas que el niño pueda, que el joven pueda, y pues enseñarle de alguna u otra forma, enseñarle que a pesar de que lo que tú dices, tenemos un tomate, lo podemos convertir en una salsa de tomate. ¿Y cómo lo convertimos? Ah, mira, podemos hacer eso, que no sabemos, ¿no? Entonces busquemos la manera. Creo que ahora, no sé, hay mucho apoyo, como tú lo decías, para innovar, para buscar nuevas formas de brindar una buena nutrición. Y como lo dicen, no necesitamos tener mucho dinero como para estar consiguiendo cosas de pronto que nos salen muy costosas, sino que, creo yo que hay que ser recursivos en ese sentido. Bueno, Ana, no siendo más, te agradezco por esta invitación. Espero que les haya gustado como el enfoque que tuvimos. ¿Te gustaría decir algo más como para terminar? Vale, no, muchas gracias por la invitación. Me parece muy importante hablar de ese derecho a la alimentación, porque realmente es un tema que comprende muchas cosas, como lo hablábamos, pero que con el granito de arena que pueda aportar cada persona podemos ayudar a muchos niños a que no se les vulnere este derecho. Y muchas gracias, Vale, me encantó la invitación, es un tema muy importante y sí me parece muy buena la integración de ramas de la salud, de psicología, porque a la final es un equipo que tiene que unir todo eso y llevar pues como a un paciente, por ejemplo, a tener un buen desarrollo en su alimentación para que sea un niño sano, un niño fuerte, con un buen desarrollo cerebral. Entonces me parece muy importante la unión de esto, abordando pues como el derecho fundamental a la alimentación. No, Ana, muchas gracias y bueno, terminar diciendo de que esto es un tema que nos incumbe a todos, como familias, como Estado, como sociedad, y pues aquí lo vimos, 2 carreras, nutrición y psicología juntas, hablando de un tema que a todos nos debe preocupar. Muchas gracias. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Cuidando tu vida, me cuidas la mía. Cuando salgas, ten cuidado. Depende de tu compromiso, tu vida, cuídala en todas partes. Debes ser responsable. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. En esta emergencia del COVID-19, si debes salir, sé muy responsable. Támesis nos pertenece, está contigo. Quédate en tu casa. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en